ya, todavía falta, sí, pues, ¿no? Un minuto. Ya, estamos a un minuto. No es nada, ¿sí? Aprovechamos en todo caso este tiempo adicional, pues que es un minuto, para desarrollar como veníamos haciendo las preguntas que pueden habernos generado cierta dificultad, ¿no? Porque hay algunas preguntas que son un tanto más de, no de dificultad por la teoría, porque yo sé que ustedes pueden comprenderlo muy bien, sino son de dificultad quizás por los ejemplos. Entonces, es por eso que les digo, comparto mi pantalla para que podamos resolverlas. ¿Mm? Y les agrego un detalle más de parte administrativa, en este caso, hoy día estaríamos culminando todo lo que corresponde a filosofía antigua. Entonces, hoy, finito, finito, todo lo que es antigua quiere decir que la otra semana estaríamos ya situándonos en lo que viene a ser la filosofía propuesta por Descartes, por David Hume, ¿no? Es decir, ya entramos de lleno a la filosofía moderna, luego vamos a continuar con ilustración, y pues hasta hoy tenemos todo lo que tiene que ver con los grandes filósofos de la antigüedad, con Platón y bueno, hoy día estamos haciendo Aristóteles. Solo para recordar esto, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí muy importante para todos. Por favor, acuérdense que cada periodo de la filosofía antigua tuvo un nombre, ¿no? En este caso. Y dentro de ella tuvo también a filósofos. En este caso tenemos, por ejemplo, los sofistas, Sócrates, ¿no? Estuvieron dentro de un periodo. Platón, y a quien vamos a desarrollar hoy día, a Aristóteles, también están dentro de otro periodo. El que hoy día estaríamos culminando se llama el periodo ontológico, ¿sí? Estamos ordenándonos un poco para el momento de estudiar, guiarnos, ¿sí? En cambio, ¿no? La propuesta de Sócrates y los sofistas estuvo en otro momento de la filosofía. ¿Te acuerdas cómo se llamó a ese momento de la filosofía? Yo te... Antropológico. muy bien, wow, su compañera, qué rápido, claro que sí, ¿no? Y tenía que ver con esto, mire, que estoy subrayando, la virtud se puede enseñar, en este caso, o la virtud no se puede enseñar. ¿Por qué? La virtud eran los valores, era el ser humano, ¿cierto? Entonces, esto hacía que el tema más importante dentro de lo que es el periodo antropológico que lo has mencionado era saber cómo nos hacemos mejores personas. Eso quiso enseñar Sócrates a quiénes, a los atenienses. ¿En dónde? ¿En una escuela, en algo cerrado? Horas de clase. No, era más sencillo para Sócrates, era en el ágora. Y lo enseñó a través de un método llamado el método del diálogo. ¿Qué era esto? Pues conversar. Porque según Sócrates, a través del diálogo se limpiaba el correcto conocimiento. El incorrecto se iba con la ironía, frase que solo sé que nada sé. Y el correcto salía del alma o la parte racional a través de la mayéutica. Por eso se llamó el periodo antropológico. El tema importante era si realmente las virtudes, la ética, la moral, ¿se podrá enseñar? Diría Sócrates que no, es innata. Y los sofistas que sí. ¿Por qué? Porque los sofistas relativizaron todo. Para ellos, ¿no? Incluso la justicia dependía de dónde se decía y con quién se decía. Muy bien. Hoy entonces continuamos con el periodo ontológico que inició Platón. Ahora, si te es difícil acordarte de este término, entonces reemplázalo. Reemplázalo de manera bien sencilla. ¿Sí? Ontológico quiere decir, en este caso, ser, existencia, también podría ser, en este caso, ¿no? Causa, fundamento. Entonces no te acuerdes solo de ontológico, qué difícil ser. La causa de algo, por ejemplo, ¿no? De que nazca una flor, pues la semilla, ¿no? De que exista un niño, pues propiamente la creación, ¿no? La procreación de él. La causa de que exista una mesa, pues que alguien se haya encargado de la madera, darle esta forma, ¿cierto? Entonces siempre las cosas tienen un fundamento o una causa. ¿Qué pasó con Platón? Con Platón hay que acordarnos que ésta se situó no aquí, no en el mundo sensible, sino ¿dónde? En el mundo de las ideas. ¿Por Ideas. qué?
Exacto, muy bien por ahí, me robaste la palabra, claro. ¿Por qué las ideas? ¿Cómo eran las ideas? A ver si nos acordamos un poquito. ¿Eran cambiantes? ¿Eran Perfectas. perfectas? Muy bien. Y esto de que no podían ser cambiantes se les llamó inmutables, ¿no? Acuérdate un poquito, es muy parecido al mundo de Parménides. Es casi idéntico al mundo de Parménides. ¿Mm? Porque no podía cambiar, era eterno, eran perfectas y eran el modelo. Piensa en modelo, piensa pues en un diseño, piensa en el trabajo de un arquitecto o arquitecta y que este trabajo luego llegue a este mundo sensible y pues se haga real, se haga material. Pero a este mundo de las ideas no era fácil de acceder, ¿no? Porque era el mundo de las esencias y las formas. ¿Y cómo llegábamos a él? Pues decía Platón, a través del alma. Este era nuestro camino. Y además agregó algo, el alma nació ahí, solo que por, ¿no? Digamos así, un accidente, cae el alma. Y algo más agrega Platón, que el alma tenía tres partes, racional, irascible y apetitiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenía tres partes, racional, irascible y apetitiva. ¿Mm? Listo. A ver, vamos entonces con las preguntas. Vamos con las preguntas. A ver, ahora sí, vamos ahí. Se entendió bien el repaso, ¿no? Se entendió esta parte de Platón y el, ¿no? Y el alma, en este caso, y sus tres partes, ¿sí? Ya, yo los estoy leyendo, no se preocupen. A ver, acá me dicen, en una conversación alguien afirma, haz el bien sin mirar a quién. Empero, esta misma persona en otra situación, apoyándose en la enseñanza popular, dice, hoy por ti y mañana por mí. Exacto. ¿Qué, no? ¿Qué ejemplo daría este? Ve, ya había apagado la cámara sin darme cuenta. Ya. Claro, ¿no? Habíamos hablado en este caso del relativismo de Platón. Sí, exacto. Perdóneme que ahí está mi fiero chihuahua. Ya. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que ellos se acomodaban a las situaciones. Entonces, lo que te tienes que acordar sobre todo de un sofista es que no existe un discurso único, no existe universal, ¿sí? No existe, digamos, lo absoluto. ¿Qué pasa con los sofistas? Los sofistas, como dicen aquí, en algún momento quedan bien, quedan bien con una situación, quedan bien con una situación, y en cambio, en otro momento, dependiendo del grupo, pues, ¿no? Imagínate, el primer grupo fuese un grupo muy creador. En cambio, el otro grupo, ¿no? Muy falto de creencias, ateo. Entonces, ¿qué te diría un sofista? Ay, no, pues, solo me quedo con un discurso. No, el sofista se acomoda a la situación y en uno diría, perfecto, yo digo, voy a creer en Dios y me acomodo a lo que ellos piensan. Y en el otro no, al contrario, no existen pruebas reales de la existencia de Dios. ¿Qué pasa? Entonces el sofista está hablando desde un sentido relativista, ¿no? Pero acuérdense, lo que nos más interesaba era el tema de los valores. Por eso se llamó periodo antropológico, porque era el tema de la virtud. Vamos con otra pregunta que puede ser un tanto compleja. Andrés considera que no es posible enseñar a nadie a ser virtuoso. Sostiene que la forma de lograrlo es a través del autoexamen del alma humana, porque la verdad existe en ella. ¿Mm? ¿Con quién estaría de acuerdo Andrés? A ver, dice el alma, no, no, perdón, la virtud nos enseña porque está en el alma, venimos con ella. Sócrates. Y, muy bien. ¿Y este autoexamen cuál era? Así, hablando de manera más técnica. Ya, muy bien. El autoexamen era el método, ¿se acuerdan? El que a través del cual Sócrates decía que la mayéutica, ¿no? Que podías parir ideas. Muy bien, gracias. Giraldo lo notó de inmediato. Gracias, Giraldo. A ver, veamos otra pregunta.
En el pensamiento de Sócrates, lo que es justicia implicará necesariamente actuar justamente. Miren, primero, para ser justo debes conocer y luego debes actuar. Esto tiene un nombre, no aparece en ningún otro filósofo, sino hasta después con Kant. Primero comprendo el concepto y luego actúo. Eso es lo que nos decía, en este caso, Sócrates. No se llama diálogo intelectual, no es mayéutica porque es una parte del método, no es ironía tampoco. Está entre estas dos, la B y la E. Ya, cerca, cerca. Vamos bien, Jesús. Ya. Ya. Bien, sí, claro que sí, ya se dieron cuenta sus compañeros. Claro, era parecido, yo he visto que en otras aulas me han dicho ironía también, ¿no, profe? Porque tiene que ver con dejar el conocimiento errado y comprender bien, claro. Pero acá nos dicen ya no cómo se llama esta parte de, ¿no? Cómo accedes, sino en general cómo se le llamó a la teoría, ¿no? Por eso les digo, no es que ustedes desconozcan, sino que a veces estas preguntas pues se presentan de esa manera para que caigamos en error. Vamos con otra pregunta. A ver, Pitágoras, por influencia de los órficos, afirma que el alma es inmortal. Platón, influenciado por Pitágoras, por lo tanto, se suma a esta filosofía y dice, ¿no? Desde el pensamiento pitagórico, ¿qué dice Platón? ¿Por qué el alma es inmortal? Ajá, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué nos permitía el alma? Acceder a donde. La D. ¿Ya? Porque existen dos mundos, cerca, cerca, pero a ver, ¿de dónde sería el alma? Está bien, existen dos mundos según Platón, está perfecto, pero ¿el alma a cuál pertenecería? Al de las ideas. Entonces sería la C, correcto, ¿no? Entonces estaba muy bien decir que con Platón de inmediato yo pienso en el dualismo ontológico, pero cuando me preguntan solo del alma, ideas, solo del cuerpo, sensible. Y vamos con esta de aquí, termino con las preguntas y nos vamos a la clase. Para Platón, quien quiera conocer la verdad, quien quiera conocer el universal y los conceptos, no debe, miren aquí el no, ¿ya? Este adverbio, no, no debe dirigirse a dónde. ¿A los arquetipos? No, sí debe. ¿A las cosas abstractas? Sí debe. Ya, a ver. ¿A las cosas perfectas? También, lo dijo muy bien su compañera, me acuerdo. ¿Cuál de las dos sería? ¿A dónde no debemos ir si queremos conocer la verdad? Ya, muy bien, veo respuestas ahí. Correcto, ya. Vamos, vamos, Jesús, un poquito más. ¿A dónde no debes? No debes. ¿Mm? A dónde sí se debe ir para conocer la verdad es a los arquetipos. Arquetipo es lo mismo que modelo. ¿Y cómo eran? Abstractas, porque no había materia. En donde, claro, a las cosas, John, a las cosas que vemos en el diario, ¿no? Pues a la taza, a una persona. ¿A dónde quieres ir? A las cosas sensibles, a las cosas que percibo a través de mis sentidos, ¿no? Desde la psicología a lo que puedo yo directamente percibir. ¿Mm? Por eso dice cosas sensibles. Mientras que los otros, ¿no? Serían solo las ideas. Piensa en el concepto de mesa y el objeto mesa, en este caso. Esto es lo sensible y lo otro es el concepto o la idea. Por eso te dicen, y si no quieres conocer la verdad, ¿a dónde vas? A las cosas. Y si quieres conocer lo verdadero, a las ideas. Despídete. Agradece y despídete. Ya, muy bien. Perdónenme, a veces los niños también interrumpen. Listo. Vamos entonces a nuestro tema de hoy. Las que no he llegado a completar, porque como no hacemos todas, sino las más, digamos, difíciles en tema de redacción, las estoy completando ahí a través del chat, ¿ya? Si ustedes tienen su delegado o delegada y es que alguien no está en el aula, que por favor se las comparta para que no esté, digamos, en ausencia de las claves. Listo. Nos situamos entonces ahora en lo que corresponde a nuestro periodo ontológico. Eh, terminamos hoy el periodo ontológico con el discípulo del discípulo. ¿Quién es el discípulo del discípulo? En este caso va a ser, ¿no? Aristóteles. Perfecto. Ahora,
¿Quién es el otro discípulo? Fue Platón. ¿De quién? De Sócrates. Entonces tenemos primero a Sócrates iniciando, el maestro, luego Platón, su discípulo, en la academia, ¿no? Crea este lugar para aprender sobre el dualismo ontológico, y hoy día Aristóteles, ya no en la academia, sino que va a crear otro espacio que vamos a conocerlo y se llama el Liceo. Entonces ahí, esa es la trilogía, digamos, de los filósofos de la antigüedad. Y terminaríamos con las escuelas del periodo de crisis griega, porque esto ya casi es una apertura a la época medieval, que seguro ustedes lo hacen muy bien en historia. En este caso, pues en filosofía no llegamos a desarrollarlo. Sí hay filosofía en la época medieval, hay muy buenos, pero según el sílabus de UNI no corresponde desarrollarlo. Contexto histórico de manera sencilla y rápida. A ver, ya, ahí sí se está viendo. El contexto histórico en el cual estamos situados es, ¿no? En este caso, ya no la preeminencia de Atenas, la Atenas de Pericles, no es esa Atenas recia, fuerte, no, ya no es, ¿no? No es esa Atenas que tuvo un conflicto con los persas y fue quien dirigió, ¿no? En este caso, a las otras ciudades para hacerles el freno a estos enemigos. No, ya no es tampoco. Entonces, ¿cómo es esta Atenas? Esta Atenas, al contrario, está en lucha. Vamos a acercar un poquito la imagen, entrando con mi otro usuario para que no haya problemas. Miren aquí. Tenemos lo que dice la Liga Ateniense y la Confederación Espartana. ¿Qué pasó? Dicen algunos historiadores que Esparta estaba bastante incómoda ya con la idea de que Atenas fuese mejor que las otras ciudades. No le quedaba muy claro esto. Entonces, pues ya de manera secreta empezó a armar un grupo de ciudades que estarían, ¿no?, acorde con ella. Muy bien, entonces. Pero llega un momento en que, ¿no?, digamos, las cosas se hacen inviables y decide Esparta, ¿no?, enfrentar a Atenas. ¿Por qué se llamó Confederación Espartana? Porque algunas ciudades fieles a la idea de Esparta, fieles a la idea del contexto, ¿no?, se adhieren a ella. Y la Liga Ateniense, y es que conservó la idea que en algún momento enfrentó a los persas, de que varias ciudades coordinadas, ¿no?, a través del mar hicieran ¿no?, el pare a un enemigo, digamos así. Entonces se ponen diferentes nombres, pero si llegan a ver los colores, naranja estarían a favor de Esparta y celeste a favor de Atenas. Bueno, lamentablemente, esto no trae nada bueno, ¿no? Esta famosa guerra del Peloponeso, para saber cuál de las dos ciudades sería la mejor de las ciudades griegas, pues lo que va a traer es un desgaste económico, militar, ¿no? Y pues va a ser que Grecia, con conflictos internos, digamos algo así como guerra civil, empieza a debilitarse para no saber enfrentar enemigos, porque ellos no dejaron de tener enemigos externos. Y es por eso que se le conoce a Platón y a Aristóteles como los filósofos de la crisis que se fue acrecentando con el pasar del tiempo. Y ahí tenemos al periodo ontológico, un periodo, ¿no?, en donde sí se proponen nuevos y grandes sistemas, como el de Platón, pero también un periodo en donde Grecia ya no estaba brillando como en un inicio con los presocráticos. ¿Dónde dijimos que enseña Aristóteles? En el Liceo. En el Liceo es donde Aristóteles se logra, digamos así, ¿no?, un poco mejorar la teoría de Platón, y en donde él logra poner digamos, en realce esta nueva estrategia de enseñanza, que no era en un lugar cerrado. Hay una bonita serie que se llama Merlí, en donde se hace un ejemplo de lo que sería la enseñanza en el liceo, no necesariamente en escuelas. Esto lo recupera incluso Juan Jacobo Rousseau, ilustrado francés, sobre que el mejor espacio para enseñar a los niños en edades muy pequeñas es el jardín, ¿no? Y es en donde él quería proponer. El liceo era un espacio así, no era un espacio solo de aulas, sino de espacios muy abiertos. Incluso los jóvenes que estudiaron en el liceo con Aristóteles y otros más, matemática, música, ¿no? Y la matemática pues ya tenía esa subdivisión, anatomía, física, astronomía,
ellos, ¿no? Seguían al docente a donde el docente fuese y experimentaban directamente. Ahí dialogaban y se tomaban los apuntes. No era en un aula en donde había esa jerarquía, era una manera experimental de enseñanza. Y a ellos, a los estudiantes, se les llamó los peripatéticos. ¿Por qué? Porque peripatos significa en griego caminantes. Caminaban y aprendían, porque el liceo era bastante grande, ¿no? Era un lugar sobre todo lleno de jardines. ¿Quién fue Aristóteles? Él no fue ateniense, sino que fue esta gira. Era de familia que había desarrollado la práctica de la medicina, en este caso, y es por eso que gracias a esta práctica de la medicina, ¿no? Su padre, que llegó a ser, ¿no? El médico principal del mismo rey Amintas, ¿no? ¿Sí? Y que va a ser, en este caso, el padre de Filipo, que a su vez era el padre de Alejandro, pues. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzó la conexión para que luego Alejandro fuese el tutor de Alejandro, ¿no? Perdón, para que luego Aristóteles fuera el tutor de Alejandro Magno. Gracias al abuelo que entró por la parte de, ¿no? Medicina y que Aristóteles también recibió esa formación. Más o menos se dijo que a los 18 años, ¿no? Porque a mí me parece que es entre 17 y 18 que se traslada a Atenas, él ya ejercía la medicina, pero decide apartarse de esta práctica para dedicarse también a otros, ¿no? A otros saberes en la Academia de Platón, porque le interesaban mucho las matemáticas. ¿Mm? Se le considera el padre o el iniciador de muchas ciencias. ¿Por qué? Porque él desarrolló una estrategia que era ordenar el conocimiento, clasificarlo y crear una enciclopedia. Entonces es así que ordena el conocimiento de la psicología, de la política, de la poético-retórica, de lo que es el teatro, de la ética, de la lógica, de la física. Entonces, esto era una costumbre en Aristóteles, ordenar por lo que se hizo en el pasado y mencionar lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, Aristóteles fue quien incluso clasificó a los presocráticos antropológico y ontológico. Él fue el que crea esa clasificación. ¿Qué teoría me tengo que acordar yo, sobre todo del gran Aristóteles, y la más importante y la que sí o sí me está viniendo en el examen? Ya, la teoría llamada hilemórfica. ¿En qué consiste esta teoría hilemórfica? Bueno, esta teoría consiste en que piensa en un objeto, ¿no? Por ejemplo, yo, mi taza de café, ¿no? Que es en negativo, pero sigo fiel al castigo. Y según esta teoría hilemórfica, que puedo dividir la palabra en dos, siempre piensa en dividir las palabras, porque lo puedes hacer aquí, ¿no? Quizás deberían facilitar eso también en el curso de lenguaje, porque es más fácil de entender, pero bueno, aquí sí lo podemos hacer, porque estamos desde los orígenes del idioma, el griego. Ile significa materia y morfé significa forma. Si todo objeto tiene ile y forma, ¿no? Quiere decir que yo puedo ver a esta taza desde ese punto de vista. Claro que sí. ¿De qué está hecha? Bueno, esto parece ser de cerámica, para que no vaya a, bueno, ustedes que conocen en sus clases de química qué elementos son conductores, qué no, bueno, este evitaría eso para que la persona no se vaya a quemar. Ya, bueno, listo, ¿no? En su mayoría. Perfecto, esa es su materia, la cerámica de la cual puede estar hecha. Ahora, ¿y su forma? Bueno, tiene forma de taza, profe, eso es obvio. Claro, pero piensa, este material que tiene la taza, ¿no lo comparte con otros objetos? Piensa, ¿no? En la sala, piensa en la cocina. Y yo sé que puedes encontrar que este material lo tienen muchos otros objetos, desde cucharas, he visto cucharas hechas de ese material, hasta ¿no? Cubiertos, platos, diferentes tipos de platos, ¿no? Pero todos son diferentes. Ninguno de ellos es como esta taza. ¿Por qué? Porque la forma que le dieron a esta taza y seguro a todo el tiraje de tazas que salió, porque pueden ser, ¿no? De una marca que hizo millones, las hace únicas y no las compara con otro objeto, aunque tengan el mismo material, se diferencian en su forma. Y es por eso que Aristóteles dijo, lo más esencial, lo más fundamental en cualquier objeto, imagínate,
no va a ser su materia, sino la forma, porque la forma incluso te va a decir qué es el objeto. Cuando tú le preguntas, ¿y qué tienes delante ahí? Ah, pues tengo, ¿no? Digamos aquí, ¿no? Un pastel, no sé, se viene la hora del almuerzo. Ah, ya. ¿Y de qué es? Ah, bueno, esa ya no es pregunta qué es, sino es ¿de qué es? Ah, esa es su materia. Ah, bueno, pues puede ser de frutas, ¿no? Puede ser de algo especial. ¿Vieron? Siempre el qué es te dice, en este caso, la forma. ¿Y de qué está hecho? Te va a decir su materia. Siendo lo más importante la forma, porque los hace únicos e imposibles que se confundan con otro objeto. Y si te estás preguntando qué significa sustancia y empiezas a debatir qué es sustancia, no te asustes. Sustancia es sinónimo de objeto. Entonces, cuando pienso en una sustancia, pienso en un objeto, pero un objeto único, no, compuesto de materia y de forma. Mira, es igual que acá. Tengo aquí madera. Según la teoría hilemórfica, madera, ¿qué sería? Bueno, no tiene nada de forma, profe, solamente es madera. Perfecto, es una hile, es solo madera, madera pura, ¿sí? Pero yo puedo darle, ¿no? Digamos, trabajarlas, ¿sí? Y puedes crear otros objetos, pero que tendrán la misma materia, hile, pero su forma es distinta. ¿Puedo crear más objetos? Claro que sí. Tienes un segundo objeto. No se parece en nada al anterior. Sí, hay algo en común, profe. La materia, correcto. ¿Pero qué los está haciendo únicos e irrepetibles? Su forma. Nuevamente, otro objeto que no imita a los anteriores, sino que incluso tiene una función distinta, ¿no? No vas a usar a una cuchara como lo que sería un gancho. Bueno, sería un poco imaginativo, ¿no? Pero no creo que sirva para lo mismo. O finalmente un cuarto objeto, ¿no? Toda una sala hecha del mismo material, pero distinto en forma. Si se dan cuenta, lo más esencial, la esencia de los objetos es la forma. ¿Vamos bien con esa idea? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Se llegó a comprender esto? Que es vital en cualquier objeto, según Aristóteles, su materia y su forma. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Vamos bien? Ya. Ujú. Correcto. Ya, listo. Entonces, esa pregunta es la que más ha venido en los exámenes sobre la teoría ilemórfica. Ahora, ¿y por qué, profesora, viene esta eh, teoría? Y es porque es con lo que el discípulo critica al maestro. ¿Cómo? Aristóteles, si bien fue discípulo de Platón por más de 20 años, hasta que funda el Liceo, ¿no? Él llega a decir, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Por qué sucede esto? Y es que Aristóteles critica a la teoría de las ideas, porque acabamos de decir, si pienso en un objeto sensible, como por ahí lo preguntó su compañero, ¿no? Lo recuerdo aquí, ¿no? Si pienso en un objeto sensible, cualquiera que sea este, Platón, ¿qué te decía? No, pues no pienses en el objeto mismo como lo verdadero, porque la esencia de este objeto está en otro mundo. Ah, muy bien. Entonces, si pienso en un caballo, yo tengo que pensar que este es falso y que al contrario yo tengo que buscar la manera de no recordar la idea de caballo. ¿Por qué recordar? Porque acuérdate que con Platón nuestra alma siempre está recordando, siempre está haciendo reminiscencia. Y es por eso que a Platón se le acusa de ser alguien que pone a las esencias de manera trascendente. Trascender es fuera de, ¿sí? Y en cambio Aristóteles, ¿dónde estaban las esencias? La acabas de ver. ¿En dónde encontraste la esencia de este plato? En En ella su misma, forma. profe. Claro, muy bien, en su forma. Por eso se dice que Aristóteles dice que la esencia es inmanente. Inmanente es en ella misma, ¿no? Es como el verbo que es el reflexivo. A ver, hagamos una analogía. ¿Cómo son los verbos reflexivos? Es hacia uno mismo, ¿no? Como mirarse, peinarse, maquillarse. Ya, la esencia es igual, no se va, sino que la esencia está en uno, en la forma, como muy bien lo ha dicho su compañero. Y así Aristóteles ¡pum!, desapareció el mundo de las ideas. Nunca fue necesario, nunca existió quizás, ¿no? Y es por eso que
¿no? Se distancia de su maestro Platón, afirmando que las esencias son las formas de las cosas. ¿Mm? Listo. ¿Qué más nos explica Aristóteles? Nos va a explicar sobre cómo las cosas a veces están hechas o en acto o a veces están por hacerse o en potencia. Clarifiquemos estos conceptos. Algo se encuentra en acto cuando ya está realizado. Pues no sé, se me ocurre en este momento un plato de comida, no sé, se me ocurre un ceviche, ¿no? Está haciendo calor por mi zona, como dicen por mi cerro, está haciendo calor y bastante fuerte. Entonces yo pienso ya en un plato elaborado de ceviche, riquísimo, ¿no? Ya, está en acto. Pero cuando estaba previamente alguien, ¿no? En este caso, dispuesto a prepararlo, que tenía cerca a él todo lo que se refieren a los ingredientes. El pescado, la cebolla, el limón, el camote, todo lo que contiene. Entonces, tú tenías todos los ingredientes ahí dispuestos, tú eres la persona que lo iba a preparar, pero no estaba hecho. Entonces, se puede decir que el pescado, el limón, todos juntos tenían la potencialidad que al unirse iban a hacer otra cosa en acto, un plato de ceviche. Pero era lo único que podían hacer, no, porque también tenían en potencia el pescado de convertirse en otro potaje. ¿Te das cuenta? Cada vez que hay algo, tiene la posibilidad, tiene la potencialidad de transformarse en otra cosa, separado por sí solo o junto a otros elementos. En este caso, era el pescado, la cebolla, el limón, todo junto se transformó en este plato de ceviche. Como lo vemos aquí, las semillitas en acto están siendo ellas mismas, pero ahí quedarán. No, ellas pueden transformarse en otra cosa, claro que sí. En potencia pueden ser este lindo árbol. ¿Mm? Entonces eligió la semilla y tuvo las posibilidades. ¿Por qué? Porque no siempre las potencias se cumplen. Imagínate que no cayeron en un terreno fértil o no recibieron el cuidado necesario. Entonces, por más potencia que tuvo, ya fue, pues nunca creció. Pero sí llegó a realizar una potencia y llegó a convertirse ahora en árbol y ahora nuevamente está en acto. Pero quedó ahí, no, no quedó, porque el árbol nuevamente tiene otras potencialidades. En este caso se puede haber convertido en madera y escogió esta y nosotros nuevamente nos colocamos en acto con la madera. Ahora, ¿la madera se queda ahí? No, acabamos de ver hace un momento que a su vez ella se puede convertir en otras cosas. Profesora, ¿por qué siempre se pasa de acto a potencia, de acto a potencia? Porque eso explica lo que Aristóteles quería, el cambio. Las cosas no están quietas ahí, no están siendo únicas, sino pasan de un estado a otro, como les dije, de manera individual o de manera conjunta. ¿Y por qué lo hacen? Ya, les voy a explicar por qué. Porque ellas pasan a buscar su entelequia. ¿Qué es su entelequia? En este caso es su perfección. Entonces, cuando algo cambia de un estado a otro, es porque está buscando su perfección. Las semillas buscaron convertirse en algo distinto para ser cada vez mejores. Un árbol. No buscaron retroceder. No, pues todo ser busca acercarse a lo mejor de su versión. Su entelequia o su perfección. Creo que vino una vez esa pregunta. Listo, así explicamos el cambio que tanto Parménides como Heráclito no lo podían explicar. Seguimos. Aristóteles no se quedó tranquilo con solo hablar de dos causas. ¿Cuáles eran estas dos? La teoría hilemórfica, es decir, morfe e hilé, forma y materia. No se quedó tranquilo con eso. Y entonces, lo que va a hacer Aristóteles es explicar ahora cuatro. Las dos primeras las tienes acá. ¿De qué está hecho algo? ¿Y qué es? Perfecto. ¿De qué está hecho? ¿Y qué es? Pero Aristóteles dijo, hay que explicar incluso por qué las cosas alguien las piensa, las planea o ejecuta la acción para hacerlas. Porque hay cosas artificiales y hay cosas naturales, como la semilla, el árbol natural, o artificiales como esta taza. A ver, quiero entender eso. Y entonces él propone a las cuatro causas. ¿Cuál es el fin? Acuérdate que estás en el periodo ontológico. Estás preguntándote por el fundamento o las causas de las cosas.
no del cosmos, porque eso sería un presocrático, sino de las cosas. Tengo fondo musical, creo. Está apareciendo por ahí. Parece que es sábado y lo hacen saber. Ya. Entonces, la primera causa que se pregunta de un objeto es esta pregunta. ¿De qué está hecho el objeto? Y nuevamente regreso a mi ejemplito de la taza. Tengo acá mi taza que por el fondo me parece que pareciera que solo estuviera cargando el vacío mismo. Qué filosófico es este fondo. Ya. Entonces, en realidad tengo una tacita. ¿Sí? No se logra ver, pero es una tacita. Y esta tacita está hecha de una arcilla, ¿cierto? De una arcilla o puede ser de losa. Bueno, de lo que esté hecho es la causa material. Perfecto. Gracias, Valeria, si lo puedes imaginar, pues suena a una frase de marketing. Muy bien. Ya, seguimos. Dime, Valeria, están bien las dudas. Profesora, justamente que estábamos hablando de las cosas, de lo que son, por ejemplo, cuando te imaginas algo y hasta lo sientes, y digamos que, no sé, te imaginas algo divertido y te ríes con ello, eh, si lo significa que pasó, que fue. La existencia, pero eso tiene que ver en psicología con un déjà vu y demás view, Ah, con no, el no, no me fenómeno. refiero a eso. ¿O sí? No sé, o sea, me refiero a que cuando te imaginas cosas, digamos algún deseo, y te imaginas tanto esto, este deseo, que lo sientes, y todavía te imaginas un montón de cosas, entonces si lo sientes, eh, por eso puedo decir que pasó, que es, Ya, ¿a pero dónde pertenece eso? según Platón, ya, Sí, mira, justamente estoy pensando en el mundo de las ideas. sí, en realidad, y ese sería el mejor en responder esta pregunta, Platón. ¿Por qué? Porque con él la percepción de las ideas, lo que pasa es que no llegamos a desarrollar todo en detalle, pero Platón le pone una gradación a las ideas, que van desde las más simples hasta las más complejas, que es el concepto de Dios, pero que en Platón no existía, acuérdense que él es un griego, entonces él le pone el bien, ¿no? Ahora, algunas cosas decían, ¿no? A nosotros los hombres en algunos de sus diálogos, las parecemos, ¿no? Creer, imaginar y tanto no nos involucran, tanto ¿no? nos completan, que sentimos, que nos hacen incluso añorar algo, sentir alegres, sentir felices. Y es que en realidad, dice Platón, como el alma fue inmortal, es inmortal, lo que está haciendo es vivir un recuerdo. Claro, en realidad fue real, pero no es una realidad física, dice Platón, sino es la memoria. Ya, unos dicen el alma pasada, pero Platón le dice es la memoria del alma. Porque acuérdate que, según Platón, en el mito del origen, así se llama el diálogo, los cuerpos de los seres humanos eran simplemente autómatas, digamos, vacíos, ¿no? Que se decía que estaban en la tierra, que tenían las funciones básicas de alimentarse, pero no pensaban hacia el futuro. Cuando cae el alma viene con toda esa carga de la memoria y podemos hacer varios procesos mentales, como son la reflexión, la imaginación, la abstracción, la memoria, la percepción, y ahora podemos incluso diferenciar. Entonces, parece que si nosotros tenemos este tipo de recuerdos es porque es nuestra alma quien la puede haber traído, dicen algunos, de la vida pasada, porque esta alma es inmortal y constantemente viene viviendo historias de varios cuerpos, o la ha traído del mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas el alma no distingue en que las cosas son falsas, sino las vive como si fuesen todas verdaderas. Y cuando viene aquí, ¿no? Empieza a tener esa rememoración. Yo empiezo a sentirme que algo he vivido, claro, porque mi alma lo ha vivido y me lo está haciendo sentir en este caso. ¿Y fue real lo que ella vivió? Al contrario, lo de ella fue real. Y lo que yo vivo en este mundo, acuérdate, según Platón, sería una copia, ¿no? Porque el cuerpo
tiene una percepción distinta. El alma percibió realmente a los conceptos y a las cosas, ¿no? Sí, sería el mejor en explicar esta teoría. Incluso me gustaría compartirles, pero bueno, si tiene un delegado, un delegala, el concepto del amor platónico, que es muy, muy bonito para hablar sobre este tema y que se pueden entender incluso mejor las ideas, ¿no? El amor platónico es, no solamente piensen en el amor, es toda una experiencia la que nos propone Platón a través del concepto del mundo de las ideas. Espero haber respondido tu pregunta, Valeria. ¿Sí? Y que, digamos, ya. Sí, en todo caso, yo les puedo pasar estos conceptos del amor, si tienen un delegado, delegada, o si no, me escriben al correo. Se los dejo al final, para que me puedan escribir y yo les comparto este material con gusto, porque Platón es muy bonito explicando las teorías, pero no con teoría, sino a través de mitos. Y entonces esto es bastante agradable de leer, ¿no? A los literatos les encanta Platón. Listo, regresamos entonces a las 4 causas de Aristóteles y justo rompiendo con esta idea que no puede haber esta regresión del mundo de las ideas, Aristóteles solamente, pues me acuerdo que en un aula me decían, profesor, él es más empírico, las cosas son como se ven, como se perciben, y incluso te preguntas de dónde se origina, nada más. Así es, le dije. Ese es Aristóteles, es más incluso científico, mientras que Platón era más metafísico. ¿Mm? Por eso dice, ¿no? Si algo se pregunta de qué está hecho y te responde, como mi taza estaba hecha de, ¿no? En este caso de una losa, bueno, esa es su materia. Tenía la forma de taza y no tenía la forma de otro, ¿no? Otro elemento. Entonces, esa es su causa formal. Luego nos viene una tercera y cuarta causa. La tercera causa nos dice, en este caso, que es alguien quien ha hecho el elemento. Entonces, la taza ha sido producida por, ¿no? En este caso, una empresa, no me sale el nombre de la empresa, pero fácil es China, porque casi todo viene de ahí, ¿sí? Ahora, ¿y la causa final cuál sería? La causa final responde a esta pregunta. ¿Y para qué se hizo esta taza? Bueno, no se logra ver, ustedes no lo logran ver, pero es una taza que parece, ¿no? Rememorar, en este caso es una graduación, ¿no? Clásico, ¿no? Que cuando hacen graduaciones o algún otro evento, te dan una taza para que recuerdes, en este caso, o una marca o un evento donde estuviste participando. Y sobre todo para consumir, ¿no? Bebidas. Entonces, esto yo lo puedo pasar a cualquier cosa, claro, y debería responderte las 4 causas. ¿Mm? Sí, ya. No, no entiendo mucho la acotación, Valeria. Que, bueno, como conclusión, todo lo que dije y pensé sería lo que es lo que se siente. Creo que había una teoría, pero no de Platón, no sé, de alguien más, era sobre que lo que no vemos o lo que no sentimos en realidad no está existiendo, pero eso sería para cada uno o algo así. Ya, mira, me voy a llevar esta pregunta, ¿ya? Porque me parece que lo puedo responder desde una teoría incluso psicológica, que ya es más moderna, pero y te puede interesar el tema de una existencia distinta, que no es complicado, sino que tiene que ver mucho con las emociones, que es la escuela fenomenológica, que también es escuela filosófica y es escuela psicológica. Comparten, digamos, bastantes aprendizajes. ¿Sí? ¿Está bien? Y al final comparto el correo para compartir esta información. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, me puedo llevar estas 4 causas a diferentes cosas, ¿no? Regreso al plato de ceviche porque es lo que vino una vez en el examen. Piensa en un plato de ceviche. Entonces vino la pregunta, el pescado, la cebolla, pues no sé, el camote, todo lo que usa este plato de ceviche, la pregunta era, ¿qué causa se refieren a ellos? ¿No? El pescado, la cebolla, el limón. ¿Qué causas son del plato de ceviche? Y pues era de responder que son la causa material. Ya. Y si te preguntasen quién fue o qué es la causa eficiente del plato de ceviche, acuérdate que tiene que ver con el responsable de la elaboración,
¿Quién fue? Correcto, muy bien. Y viene esa pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Qué era el pescado y quién era su causa eficiente? Y pues algunos confundieron causa eficiente como la causa final. Simplemente es quién creó el plato, un chef, un cocinero, una persona que lo iba a hacer para venderlo. Nada más. La causa final es esto, pues, lo iba a hacer para venderlo, lo iba a hacer para consumirlo. Agrégale este detalle, ¿sí? Entonces todo se puede responder. En este caso tenemos un templo, el templo de Palas Atenea, que está hecho de mármol. El modelo que tiene el templo está siguiendo unos planos, tiene esa forma y no el otro. Por ejemplo, tú puedes buscar el Partenón de los dioses, que significa el lugar donde mueren los dioses, que fue creado durante la época de Pericles y no es igual a este templo. Son planos distintos. ¿Quién fue la causa eficiente de este templo? El arquitecto, ¿no? ¿Quién fue el que dirigió la acción de todos los que iban a construir? Y además, ¿no? ¿Qué fue la causa final? O sea, ¿para qué se hizo? Pues se hizo para adorar a Palas Atenea, no a Urano, no a otros dioses, sino a Atenea. Entonces, siempre respondiendo las 4 causas para explicar el origen de las cosas, no del cosmos, cosas, ¿ya? Y terminando con Aristóteles, es bastante sencilla la propuesta aristotélica. Hablamos de su filosofía política. Quiero que recuerdes cómo fue en Platón. En Platón, él decía, si tienes 3 partes en el alma y tú has nacido con mayor predisposición al alma racional, te toca ser educado para ser un gobernante. Si has nacido con mayor predisposición al alma irascible, acuérdate, ¿no? Que eres fuerte, valiente, te educan para ser un guardián, un protector, digamos así como en el Perú el ejército, ¿no? O cualquiera de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Ya. Luego, si tercera parte del alma, naciste con más de la parte apetitiva o concupiscible, ¿qué te toca hacer? ¿Para qué te van a educar? Bueno, para la labor que tiene que ver con los sentidos, el artesano o el productor que tenga que ver con los alimentos, ¿no? Entonces, son 3 partes del alma y 3 funciones que harías en una ciudad o polis. Pero ¿qué dice Aristóteles? No, Platón, te equivocaste también. Porque en realidad, más allá de la disposición de nuestra alma, está que toda persona, todo ser humano es un zoón politicón. Ahora, no se traduce como animal político nada más. Somos sobre todo animales sociables. Es decir, tenemos lenguaje y una predisposición al habla, a querer expresar lo que pues sentimos, lo que somos, ¿no? Esto lo va a recuperar una filósofa contemporánea porque dice, ¿no? Hay 2 nacimientos, les cuento esto. Uno, el que, bueno, el que ya todos conocemos, y 2, cuando hablamos. Cuando la primera vez que somos capaces de expresar, ¿no? Nuestras decisiones en el espacio público y estas están bien argumentadas, hemos vuelto a nacer, ¿no? Porque nos reconocen como personas. Antes, ¿no? Como clásico, ¿no? No te ven, es que nunca te escuché. Correcto. La voz es lo que nos da existencia, van a decir los griegos, y lo va a recuperar esta filósofa que vamos a ver luego en su momento. Y es lo mismo que dice Aristóteles. Entonces somos seres sociables. Y ahora, ¿y cómo tiene que ver esto con política? Se supone, decía Aristóteles, que las formas de gobierno son distintas, eso ya. Pero para que tenga una buena forma, o sea, un buen Estado, lo que debe garantizar este Estado, ¿sí? Es que todos los ciudadanos, ¿no? Sean de donde vengan, sean personas pobres, sean personas adineradas o sean de clase media, todos tengan la oportunidad de lograrse. Por tanto, el Estado les garantice la perfección moral, sean mejores. Y para tener esta perfección debe cubrirse las condiciones básicas, salud, educación, pues comida. Debería garantizar el Estado. Esa es la única función que tiene el estado de bienestar, ese famoso estado de bienestar que en Europa lo gozan, porque ellos no tienen las mismas preocupaciones que sí nosotros en este país, no tienen más facilidades, más acceso, sí es cierto, ese es el famoso estado de bienestar que habló Aristóteles. Y eso es la idea de un gobierno. Pero ¿qué pasa? Dice Aristóteles. Platón decía que el buen gobierno va a nacer si educamos a los más racionales, que son los filósofos, para gobernar.
O bueno, los más racionales nada más. Pero Aristóteles dice no, porque cualquier persona, si es un ser sociable, podría hacerse cargo del Estado, pero debe tener ese principio, lo mejor para todos, más allá de su condición. Correcto, el estado de bienestar. Y es así que descubre Aristóteles que existen formas virtuosas de dirigir un gobierno y formas corruptas. ¿Por qué les dice corruptas? Viene el término corrupción, que es agregado ya, porque viene del latín, no viene del griego, en este caso, que significa ir contra lo regular, ¿no? Ir contra la regularidad de la forma. Entonces, lo virtuoso es el ejercicio de lo que se hace no bien, sino casi perfecto. La corrupción es romper lo que se buscaba, la meta, y crear otra vía, ¿no? Como que se desvía, digamos así. ¿Mm? Por eso se dice que hay formas de gobiernos que van bien y formas de gobierno que se desviaron. ¿Cuál era lo único que tenían que seguir? Lograr que las personas sepan que en la ciudad donde estés, tú tienes la facilidad de estar tranquilo o tranquila, ¿no? Que tienes logrado lo demás. Y ya después tú te empiezas a lograr en otras condiciones. ¿Mm? Por eso se dice que una correcta forma de gobierno es la monarquía, según Aristóteles. Porque aunque hay privilegios a un grupo, no hay un olvido de la ciudadanía. ¿Cuál es lo corrupto? El tirano, porque el tirano ya no tiene ni cabida para la ciudadanía. La forma de gobierno incorrecta, por ejemplo, terminamos con esta para que no nos vayamos más y nos queda tiempo para las escuelas, es la democracia. ¿Cuál sería lo incorrecto? La demagogia. ¿Por qué incorrecta? Porque habla sin llegar a acuerdos. Democracia habla y llega a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Lo mejor para la ciudadanía. Acuérdense, siempre dirigiendo eso. Me parece que dicen que viene una lectura similar en RB. Bueno, nosotros llegamos un poquito tarde, pero esa es la forma de dirigir según Aristóteles, cambiando la idea de Platón. Ahora, terminando la filosofía antigua desde el periodo ontológico, hemos acabado con el último filósofo, en este caso fue Aristóteles. Las otras 4 escuelas, que son súper fáciles, no es teoría, pertenecen al periodo helenístico romano. Ahora, ¿por qué me dice profesora que son súper fáciles? Porque son modos de vida. Es como si te dijeran, mira, yo estoy viviendo de esta forma, pues no sé, soy un vegano, y tengo tales beneficios. Si deseas tener estos beneficios, te puedes adherir a mi forma de vida. Ah, claro, ¿no? Entonces son formas de vida, pero las 4 escuelas aparecen por algo. ¿Por qué aparecen estas 4 escuelas durante el periodo helenístico romano? Y es porque nosotros dijimos que ya Grecia estaba en crisis. Y a la llegada de este momento en la historia, la crisis se agudizó. Miren, durante esta época, producto de la fragmentación de lo que va a ser Grecia, ¿no? A la propuesta de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, ¿no? Proponía la idea de que no existiera una única civilización correcta, sino que las demás culturas eran tan civilizadas como la griega. Para un griego decir eso era imposible, ellos les decían bárbaros. Entonces, Alejandro no, pues, Alejandro tenía una mente más amplia. Esto va a hacer que los griegos se sientan mal, se sientan tristes, se sientan defraudados, se sientan deprimidos. Y un filósofo no te va a enseñar teoría porque no le vas a escuchar. Y entonces, ¿qué te va a enseñar? A recuperar la felicidad, a recuperar la tranquilidad, porque es tan caótica la situación en Grecia que ni siquiera sabes si al día siguiente tendrás para comer o el lugar donde vives va a seguir siendo tuyo. La situación sigue tan compleja, ¿no? Y así enseñan estas 4 escuelas el camino para ser feliz. Fáciles, ¿ah? Muy fáciles. Comenzamos con el primero y el más peculiar de todos, la escuela de Diógenes de Sinope, o también llamado Diógenes el perro. Sí, apareció, ¿no? ¿Por qué le decían perro a propósito de eso? ¿Dónde está por aquí mi chihuahua? Porque cínico en griego viene de quínico, que significa perro. Ahora, y también por cómo vivía Diógenes. A quien están viendo acá en la imagen, sí, una forma de vivir, exacto. Es Diógenes, si se dan cuenta, no es la pintura, es que él andaba vestido como podía. No le importaba mucho eso. ¿Por qué? Porque una forma de ser feliz, su modo de vivir,
era alejarse de las convenciones sociales. Porque, según él, las convenciones sociales te hacen querer cosas que no son, pues, vitales, son, ¿no?, necesidades superfluas y te hacen esclavo. Ahora, era un poco extremo Diógenes, cuidado, porque si él tenía alguna necesidad, piensen en cualquier necesidad que tenemos, ¿no? Él no tenía vergüenza en cubrirla, así estén las personas delante de él. Imagínense, ¿ah? Entonces, por eso Diógenes era, hay que ser tan libre como los perritos. Un poco eso, ¿no? Eh, Aquí está. Hay que asumir los deseos de los sentidos y así serás libre, sin someterte a la presión social de ropa, de, digamos, cosas que quisieras, ¿no? Como lujos. Pues él no, miren dónde vivía, ¿no? Una especie de tinaja, algo así. Dormía como mejor podía, sí andaba rodeado de perritos y a veces andaba con, digamos, una especie de linterna, ¿no? En plena luz del sol, ¿no? Y se paseaba por el ágora y decía, estoy buscando a un hombre, estoy buscando a un verdadero hombre, porque a los que veo aquí delante solo son esclavos. De alguna manera estaba diciendo que todos estaban sometidos al qué dirán, a la presión social, y por tanto eso los hacía estar intranquilos, no podían ser felices. Ese sería Diógenes, en este caso, de Sinope, ¿no? Diógenes el cínico. ¿Mm? Esa forma de vivir tranquila, natural, te haría ser feliz. Tenemos otra escuela, el estoicismo de Zenón de Citium. Esta escuela te proponía que para ser feliz debías resignarte. Miren qué fácil. No hago nada ante una situación crítica, no. Y ante una situación feliz, tampoco. ¿Por qué? Porque decía el estoico que el sabio sabe resignarse ante el destino. ¿Se acuerdan que este término logos ya vino una vez con Heráclito? Según el logos estoico, era una ley universal. Las cosas tienen un orden. Y nosotros, con nuestras fuerzas, no vamos a poder cambiar este orden. Si tú te desesperas, vas a perder la tranquilidad. Si tú te alegras a favor de este orden, y entonces ni te alegres, ni te sientas mal. Solamente observa las cosas, resígnate, porque es su orden natural. No hagas nada, vive la vida sin apasionarte, de manera apática. Les doy un ejemplo de quién sería un buen estoico. Seguro han visto la serie de Big Bang Theory, bueno, algunos, no sé si todos, pero Sheldon Cooper sería un clásico estoico. Ya de inmediato lo captaron, porque él no tenía hasta con su novia tenía una especie de contrato, ¿no? ¿Qué se podía hacer, qué no se podía hacer, ¿no? La mayoría vive el enamoramiento apasionadamente, pero pues, ¿no? Él se mostraba muy medido, muy meticuloso, ya. Él sería un estoico, una mirada apática ante las cosas, sin mostrar, ¿no? Digamos, alegrías o tristezas, resignándose. Se resistía. Ese es un estoico, listo. Tercera y penúltima escuela, la escuela de Epicuro. Epicuro decía, al contrario de un estoico, que no había que emocionarse, ellos decían que si quieres ser feliz, pues solamente busques lo placentero. Miren qué fácil. Quiero ser feliz, busco el placer. Ahora, el problema era que a veces en la búsqueda del placer encontramos algo, nos hace sentirnos bien y no, esto puede generar lo contrario, el dolor. Por eso con el epicureísta te decía tienes que tener una administración correcta entre placeres y dolores. Si un placer es efímero y luego después de él viene un gran dolor, entonces no es un buen placer. Si un dolor es pequeño y después de él hay un mayor placer, entonces valió la pena. Por eso Epicuro te decía, una administración inteligente entre placeres y dolores, con el fin, sí, mesurable, correcto, no razonable, exacto, con el fin de que no pierdas esa tranquilidad y siempre estés sopesando entre una y otra cosa, ¿no? Esforzarte ahora, estudiar, quedarte amanecida, dar todo de ti, ya, por eso no poco tiempo. Y lo que viene después de esto es el ingreso. Entonces hay un placer desmedido, piénsalo, frente a un dolor que duró un tiempo, pero fue superable, ¿vieron? Por eso el epicureísmo te daría esta fórmula, el tetrafarmacón, que significa 4. ¿Qué significa esto?
4 sentencias para alcanzar la felicidad o la ataraxia. 1. No le temas a los dioses, porque son lo desconocido. No le temas a la muerte, porque esta llegará y no sabes cuándo, así que para qué adelantarse con la angustia. El placer es fácil de conseguir, claro, soportando un pequeño dolor, y el dolor es superable. Ya sabes, estás a un paso de conseguir un placer inimaginable, tolerando un pequeño dolor. Y la última escuela es la escuela de Pirrón de Elis, así se llama su representante, es la escuela del escepticismo. Y según esta escuela, para ser feliz o alcanzar la felicidad, no debes confiar en quien ya te engañó una vez. ¿Quién? Los sentidos. Y además, él había leído muy bien a los sofistas, y los sofistas siempre cambiaban de discurso, se acomodaban a la situación. Ustedes me dijeron que eran, ¿no?, relativistas. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a los conceptos universales si ellos han podido desarmarlos? Yo no confío, diría Pirrón. Soy escéptico. ¿Qué significa escéptico? Lo que ven aquí. Dudo, desconfío. Y como desconfío de todo, mejor evito emitir juicios. Practico la epogé. Justo lo que le decía a su compañera. ¿Qué significa? No opino. ¿Para qué? Para que no me equivoque. Y si acierto, no, mejor no me arriesgo, mejor no opino. ¿Listo? Hasta aquí quedamos con las últimas 4 escuelas y lo último del periodo helenístico romano que cierra la época antigua, recuerden. Las últimas 4, distintos caminos, pero una misma meta, alcanzar la felicidad. Regreso aquí, cierro grabación y les comento que por favor entren a su aula virtual